Vamos a empezar, sí, estás enfocando ahí, ¿no? Bueno, vamos a empezar con como la clase es continuada, para los que no vinieron, para tener una idea, por ahí para que puedan seguir la clase, igual me pueden interrumpir, ¿sí? Porque si no, no van a poder seguir el hilo. Bueno, estábamos hablando de todas las técnicas que se usaban para poder modificar el genoma o manipular el ADN, ¿sí? Para poder introducir genes o para poder estudiar genes, lo que se hace, la herramienta que se comenzó a utilizar de bacterias son estos plásmidos, que son vectores que permiten incorporar ADN en células que no lo tenían. Y estos vectores, los que son vectores para clonar, ¿sí?, tienen que tener como mínimo estas secuencias, que son el origen de replicación, un gen de selección, porque yo tengo que poder detectar las células que incorporaron el plásmido de las que no, diferenciarlas, que ese gen de selección en general era un gen que codifica para una proteína que le da resistencia a un antibiótico, ¿sí?, a las células. Entonces se hace crecer a las células con antibióticos y solo van a sobrevivir, ¿cuáles? Las que incorporaron ese plásmido, y las otras se van a morir, y ahí ya las separo y las distingo. Y tienen una región que se llama poliligador o polilinker o policonector. ¿Qué tiene esa región? ¿Se acuerdan? Diferentes secuencias, que esas secuencias eran reconocidas por ¿quiénes? Por enzimas de restricción, que también eran enzimas que se habían descubierto en bacterias. ¿Para qué las usaban las bacterias? Para defenderse de ADNs exógenos que entraran y cortarlos. Y su ADN propio, ¿cómo estaba protegido? Por metilación en ciertas bases que hacían que esas enzimas no reconocieran estas secuencias. Porque obviamente en cualquier genoma son secuencias de 4 a 8 pares de base, van a estar esas secuencias en millones de pares de base. Nosotros tenemos una G, A, A, T, T seguro, ¿sí? Bueno, entonces teníamos los plásmidos. Estos plásmidos se cortaban con una enzima que nosotros elegíamos, por ejemplo EcoR1. Además tenía un fragmentito de ADN que yo quería clonar, que también lo cortaba acá en los bordes o le agregaba las secuencias que cortan que reconoce EcoR1, lo juntaba a los dos, se iban a volver a circularizar y eso se introducía en las bacterias. Obviamente no todo el plásmido incorporaba el fragmento que yo quería clonar, eso después se podía separar por un gel, por ejemplo, una electroforesis en un gel de agarosa, y por la diferencia de tamaño, porque este va a ser más grande que este, aunque acá en la foto me quedó mal, pero este es más grande porque tiene el fragmento extra de ADN, yo los podía separar y usar el que es recombinante. Este plásmido se incorporaba por ciertos métodos en las bacterias, o se intentaba incorporar porque el porcentaje de transformación era bajo, si no todas las bacterias incorporaban ese plásmido, y distinguía a las que lo habían incorporado, o sea, las que estaban transformadas, por esta resistencia al antibiótico, ¿sí? Se veía así las que habían crecido. Cada uno de esos puntitos es un clon de un montón de bacterias de una original que cayó ahí y que tenía el plásmido y se duplicó. Al duplicarse esa bacteria, también clonó el ADN que a mí me interesaba. ¿Hasta acá vamos bien? Bueno, después tomaba una colonia de esos, unos puntitos blancos, los hacía crecer en un medio líquido y tenía aún más cantidad de ese fragmento de ADN que yo quería clonar. Acá está como lo que ocurriría si no pongo antibiótico. Y otro control que se puede hacer es hacer crecer al principio a las bacterias con las que voy a trabajar en un medio con ampicilina. ¿Y ahí qué tendría que ver? ¿Las bacterias originales tendrían que crecer en ese medio con ampicilina o no? No, no tendría que crecer ninguna. Eso se hace al principio para ver que realmente las bacterias que voy a transformar sean sensibles a la ampicilina, porque si ya eran resistentes no me sirve para distinguir nada.
si tuve la mala suerte de que adquirieron resistencia por otro método, no me sirven. Bueno, entonces yo podía hacer una biblioteca de ADN genómico, o sea, cortar todo el ADN de un organismo, o una biblioteca de ADN copia o de cDNA, que era tomar el mensajero, ¿sí?, pasarlo a ADN doble cadena y tener una representación de la secuencia de todos los genes que se estaban expresando en un momento en una célula. ¿Para qué me sirve eso? Para tener la secuencia codificante toda junta, porque si yo quiero estudiar o hacer expresar, esto me sirve para expresar proteínas, ¿sí? Si yo quiero estudiar un gen con sus intrones y sus exones, bárbaro, pero si quiero tener la secuencia que codifica, en los eucariontes me tengo que sacar de encima todos los intrones, y copiando el mensajero es lo más fácil. Y habíamos dicho hacia el final de la clase que había vectores que se fueron modificando para que sirvieran. Yo lo cloné en bacterias, pero después lo quiero clonar en levaduras, y bueno, incorporábamos otras secuencias que eran para origen de replicación en levaduras u otros tipos de selecciones, por ejemplo este URA3, que le daba la capacidad a la levadura de crecer en un medio que no tenía uracilo. ¿Sí? Los vectores se fueron modificando, y para tener la capacidad de que se exprese una proteína, una vez que yo cloné el ADN, yo digo, bueno, ahora quiero producir proteínas. ¿Qué necesitaban esos vectores? Importantísimo. ¿Cómo? Un promotor. Si yo les pregunto un vector de expresión, ¿qué necesita aparte de todo lo que ya me habían dicho? Tienen que sí o sí poner el promotor, ¿sí? Si no va a estar mal eso, ¿sí? Acá tienen el esquemita del Alberts, ¿sí? Tienen el plásmido, tienen la secuencia promotora, y el sitio de corte, el polylinker, está pegado al promotor. Entonces, cuando se corta ese plásmido y se inserta el ADN de interés, que va a ser el cDNA, que ya está la secuencia limpia de producción de esa proteína, se introduce al lado del promotor. Entonces, cuando ese promotor se active, ustedes ya vieron regulación de la expresión génica, se va a producir esa proteína que esté pegada al promotor. Entonces, se puede engañar, entre comillas, a la bacteria y hacerle creer que es un promotor para que produzca un gen que necesita para utilizar la lactosa que hay en el medio, y está produciendo insulina humana, ¿sí? Entonces después se producen muchas de esas bacterias, se producen muchas de esas proteínas, se centrifugan las bacterias, se lisa, las proteínas quedan en suspensión, y por diversas cromatografías se va purificando esa proteína que nos interesaba, ¿sí? Ahora bien, esto yo lo puedo hacer en procariontes, pero si yo quiero producir proteínas eucariontes, hay cosas que los procariontes no pueden hacer. ¿Qué cosas? Cuando produzco una proteína. Cuando una proteína pasa por el retículo, ¿qué cambios ocurren? Se glicosila, se le forman los puentes disulfuro. Eso en la bacteria no se puede. Entonces se pueden producir proteínas en bacterias, pero está limitado lo que se puede hacer. Entonces empezaron a usar mejor sistemas de producción eucariontes, y en levaduras o incluso células animales, ¿sí? Entonces puedo obtener una proteína glicosilada. La insulina no había problema, pero si se quiere hacer eritropoyetina, hormona de crecimiento, ¿sí? O cualquier otra proteína más sofisticada, por decirlo de alguna manera, que tiene glicosilaciones o muchos puentes disulfuro, es mejor usar otro sistema y no expresarlo en Escherichia coli. Entonces, si yo introduzco un plásmido en una célula animal en cultivo, este plásmido entra a la célula. ¿Se acuerdan que yo les había dicho? Si entra en una bacteria se llama transformación, la bacteria está transformada. Si estamos hablando de una célula animal en cultivo, se dice que se transfectó. Pero esta transfección puede ser, como me preguntó él al principio, que quede el plásmido separado del genoma, y entonces no se va a transmitir a la progenie, ¿sí? A la descendencia de esas células. O puede ser que se integre al genoma. Si se integra, se dice que es una transfección estable, ¿sí? Y a veces en células animales que tienen una
transfección estable se dice que están transformadas. Así que ojo con eso porque es como que la transformada se usa para dos cosas. Y si la transfección, si la incorporación no se metió en el genoma, quedó separado y se autorreplica y todo lo demás, se dice que es transiente porque en un momento se va a perder ese plásmido. Bueno, ¿qué más se le ocurrió a los investigadores hacer con estos plásmidos? Fíjense, acá tienen el origen de replicación, el marcador de selección de resistencia a ampicilina, el promotor para producir la proteína, bueno, unas secuencias para que inicie la traducción, el poliligador donde voy a meter el gen que a mí me interesa producir, y se les ocurrió meterle una etiqueta peptídica. ¿Qué es esto? Vieron que yo les dije que al final de la producción se centrifuga, se descartan las células, quedan las proteínas en suspensión, pero quedan las proteínas con todas las proteínas de la célula. Entonces, si yo tuviera una manera de purificar más fácil mi proteína, se ahorrarían pasos de purificación. Si yo no tengo ninguna marca en esa proteína, tengo que hacer una columna, separo por tamaño, después separo por la carga, después por el punto isoeléctrico, después voy separando, voy purificando cada vez, en cada paso pierdo un poco de rendimiento. Entonces, si minimizo esos pasos, es mejor para la producción. Entonces, ¿qué se le ocurrió a alguien? Ponerle al final de la secuencia de la proteína, por ejemplo, 5 histidinas, ¿sí? Que tenga esa proteína 5 histidinas. Y pasar todo el líquido ese donde están las proteínas en la suspensión y todas las proteínas de la célula por una columna que tiene unas bolitas de níquel que se pegan a la histidina. Entonces paso todo por la columna y la proteína que me interesa queda agarradita. Entonces después tiro todo eso, eluyo la proteína y me queda pura prácticamente mi proteína. Después se le corta esa colita de histidinas o se le deja, depende para qué la queramos usar, ¿sí? Y al final tiene una secuencia de cola poly-A como todos los mensajeros, ¿sí? ¿Hasta acá vamos bien? Bueno, ¿para qué podemos usar estos vectores plasmídicos de expresión? Para producir proteínas para la industria farmacéutica, como les di el ejemplo de la insulina o la hormona de crecimiento, ¿sí? En un principio la gente que necesitaba insulina o alguna hormona tenían que usar o de un animal que fuera similar o de tejido cadavérico se sacaba, por ejemplo de la hipófisis, que es así, se sacaban hormonas, ¿sí? Pero había muy poca, era muy cara, ¿sí? Podía tener ciertos riesgos. Ahora directamente se fabrica la humana, pero en otro tipo celular. Y hay un montón de medicamentos, yo acá les voy a mostrar. Esta es industria argentina, ¿sí? Ven que acá dice de ADN recombinante idéntica a la del organismo. O hormona de crecimiento, la que se tuvo que inyectar Messi, ¿vieron? Usaba hormona de crecimiento recombinante. También podemos utilizar genes reporteros. Si yo quiero estudiar una proteína que cambia la localización, de esto les habló Nico en las de microscopía, ¿no? Quieren seguir una proteína en la célula, bueno, ponen la secuencia que codifica para esa proteína pegadita a la secuencia de GFP, que es una proteína fluorescente verde, y eso es un gen como reportero, marcador, como buchón, no sé. O de luciferasa, que es similar, ahora les voy a dar ejemplos. Y también puede ser que quiera producir biosensores, que vamos a ver también un ejemplo, que van a tener un problema en el taller de problemas 3, en los problemas 3, que van a usar esta estructura. Bueno, acá tenemos ejemplos de producción para industrias farmacéuticas, ¿sí? Hay muchos. Acá les muestro la proteína quimérica con GFP, ¿sí? Este es el plásmido comercial que se compra, ¿sí? Fíjense, no sé si ya vieron lo que tiene, pero bueno, tiene el marcador de selección procarionte, el promotor, secuencia de inicio de la traducción, el poliligador donde voy a meter el cDNA y pegadito que tiene la GFP, ¿sí? Y la cola de poly-A, ¿sí? Después hay un origen de replicación de un virus, un marcador de selección eucarionte que le da resistencia a otro antibiótico que es G418. Si algo de esto no saben para qué es, me dicen, ¿sí? Yo
¿Sigo avanzando? ¿Por qué no tiene la etiqueta peptídica? Porque ¿para qué querés? Le pones la GFP, la ves verde fluorescente. Es para otro uso. Vos acá no querés producir un montón de proteína para vender. Querés producir para ver si esta proteína, cuando le das, no sé qué, cuando aumenta el AMP cíclico, se va a la membrana o no. Entonces la querés seguir por microscopía, en una célula viva. Entonces, dependiendo del uso, se compran estos, fíjense, acá les puse cuando se compra un plásmido, acá les dice todo lo que tiene, para qué se usa, el máximo de excitación y emisión, ¿sí? Les dice para qué sirve. Este es para monitorear la expresión de proteínas, localización y translocación y colocalización con otras proteínas. Es como un catálogo, como si ustedes estuvieran eligiendo, no sé, una comida o lo que sea, ¿sí? Y les dice, si el C-terminal interfiere con la función de su proteína, puede usar tal otro producto que tiene la GFP en el N-terminal. Entonces tendríamos la GFP acá arriba, ¿sí? Antes del cDNA de mi proteína. Y así hay millones, ¿sí? ¿Y por qué tiene varios orígenes de replicación? Porque esto depende de donde vos lo quieras. Esto es para algún tipo de célula, va a usar este origen de replicación eucarionte, y para otro que es de fagos. En realidad eso es si usás virus, ¿sí? Y este es el de origen de replicación. Si lo amplificás, en general se amplifica en bacterias primero para tener mucha más cantidad del plásmido, y después se pasa a la célula eucarionte donde lo producís. Vieron que yo les hablé de plásmidos en bacterias. Ahora son así, se compran. Yo les dije plásmido de clonación, de expresión. Ahora se compran así, vienen todo en uno. Pero bueno, como en el libro está separado y les nombra el lanzadera, que es el que puede estar en eucariontes. Y este sería un vector lanzadera, porque puede pasar de procariontes a eucariontes. Pero ahora son todos así, todos sirven para todo, para no tener que estar manejando 3, 4 plásmidos. Pero es lo mismo cuando usan el poliligador para usar otras enzimas que varias enzimas transportan. Claro, vos... Con la organización para que se puedan usar en varias células. Claro, y con varias enzimas, claro, sí. Vos por ahí haces una cosa con una enzima. Algo que yo no les dije, pero para lo que se usan las enzimas, si yo quiero meter el ADN acá, ¿no? Yo tengo el ADN así, y tengo la secuencia de mi gen, la leo de esta manera. Pero en el plásmido se puede meter al revés también, y entonces me saldría otra proteína totalmente distinta. Entonces lo que se puede hacer es cortar con 2 enzimas, corto acá con GIN3 y acá con NOT1, corto con las 2. Entonces me va a quedar un extremo cohesivo para una de las enzimas y un extremo de mi cDNA lo corto con esa misma enzima, y el otro extremo con la otra. Entonces solo se va a insertar en una dirección. ¿Sí? ¿Ven? Se puede hacer como todo muy amplio. Bueno, tengo esta tos que no se me va. Acá tienen un ejemplo para estudiar una proteína nuclear que se localiza en los cuerpos de Cajal en el núcleo, y esos cuerpos se van desplazando dentro del núcleo, y se la puede seguir a la proteína por microscopía y ver ante qué estímulo se desplaza, o la velocidad, o lo que se quiera estudiar. Otro tipo de gen reportero es este de la luciferasa, que este sistema se utiliza para estudiar factores de transcripción, ¿sí? Que pueden tener, que yo quiero saber si ese factor de transcripción se une a un determinado promotor. Entonces, ¿qué se hace? Se tiene un plásmido con el promotor que a mí me interesa estudiar, y pegado al promotor un gen de luciferasa. La luciferasa es una enzima que se le da un sustrato, lo transforma ese sustrato y produce luz. Entonces yo puedo detectar la luz que produce una célula y medir esa cantidad de luz que se produjo. Entonces, si el factor de transcripción que yo estoy estudiando se une al promotor, se produce la luciferasa, ¿sí? Y voy a tener actividad. Si el factor de transcripción que estudio no se une a ese promotor, no voy a tener luz. Entonces no voy a ver señal, ¿sí? Este es el plásmido, también ven que es comercial. Acá tiene la luciferasa, ¿sí? Y acá se insertaría el promotor que estamos estudiando. Entonces se transfecta la célula, ¿sí?
el plásmido llega al núcleo y si ante un estímulo activo el factor de transcripción y veo luz, quiere decir que ese factor de transcripción se unió al promotor que yo estaba estudiando. ¿Se entendió esto? Es en lugar de estudiar la proteína, yo uso la proteína que produzco como un marcador de lo que quiero estudiar. Este es un ejemplo, un trabajo nuestro que queríamos ver. Vimos que en el promotor de la coporina 2 había unas secuencias que se parecían a secuencias a las que se une un factor de transcripción que se llama ENFAT. Entonces en realidad les pedimos a unos investigadores que tenían este plásmido, si nos lo daban, y pudimos ver que cuando se activaba ENFAT aparecía luz. Ven, acá está, este es el plásmido vacío, ¿sí? Aumentaba la cantidad de luz en el detector, entonces decíamos, bueno, sí, se unió y regula el promotor de la coporina 2. Bueno, también sirven estos plásmidos para producir biosensores, ¿sí? Un biosensor es un instrumento que me sirve para medir o detectar una molécula biológica que a nosotros nos interesa, ¿sí? Si este biosensor es una molécula, es un biosensor molecular. Y si es un organismo biológico, es un biosensor biológico, ¿sí? Por ejemplo, un biosensor de calcio es una proteína que tiene una conformación y que si en la célula en la que está expresada esa proteína aumenta el calcio, cambia la conformación y empieza a florecer. Entonces yo sé que en esa célula aumentó el calcio. Estoy usando esa proteína para detectar calcio. ¿Saben? Bueno, hay biosensores que pueden detectar lípidos, que les sirve para ver si hay una actividad quinasa o no, para un montón de... Se puede diseñar, ¿sí? Pensando cómo me serviría detectar lo que yo quiero con una proteína o que cambie de conformación o que emita algo. ¿Saben por qué están estos pajaritos acá, canarios? Porque esto se dice que fueron los primeros biosensores biológicos, porque se usaban los canarios en las minas para detectar que si había metano o dióxido de carbono, ¿sí? Entonces, porque son más sensibles, o sea, si iban los mineros a la mina y se había acumulado gas, era tóxico. Entonces bajaban con unos canarios que son más sensibles. Si el canario se empezaba a alterar, quería decir que había un 15 o 20% de metano y dióxido de carbono, y entonces no podían trabajar ese día o en esa mina, ¿sí? Algo así. Entonces tenían este dispositivo, una jaulita, le abrían, si el pajarito se empezaba a alterar, cerraban y abrían el tanque de oxígeno para que se recupere, ¿sí? Y el minero bajaba con una máscara de oxígeno, ¿no? Al principio bajaban y veían si se moría o no el pajarito, era así. Y después para recuperarlo, para no tener que usar tantos pajaritos, empezaron con estos dispositivos, ¿sí? Pero fíjense que es un organismo que permite detectar una molécula, ¿sí? Sensible, como al ser más sensible usaban esa característica. Bueno, y este es un biosensor molecular, es como este que les mostré acá, ¿sí? Pero acá, ¿qué vamos a detectar? Vamos a detectar la actividad de una quinasa que se llama ERK, ¿sí? Fíjense cómo es este plásmido, ¿sí? Todas las secuencias que tiene, ¿sí? Tiene un promotor viral, un origen de replicación viral, resistencia a la ampicilina, otro promotor acá, el poliligador, y acá tenemos la secuencia que nos interesa. Vamos a ver en detalle esta secuencia. Tiene IFP, ¿qué es esto? Proteína fluorescente amarilla, ¿sí? Después tenemos un sitio de unión a fosfopéptido, o sea que si hay esa secuencita que sigue codifica para un péptido que se va a plegar de cierta manera, que si hay una proteína fosforilada se va a unir ahí. Después tenemos un espaciador, después tenemos una secuencia que codifica para una proteína que es sustrato de la quinasa que queremos estudiar, o sea que si se activa la quinasa va a fosforilar a la proteína que se produzca a partir de acá. Y después tenemos la proteína fluorescente cian, ¿sí? Y una secuencia de localización nuclear para que toda esta proteína que se genere vaya al núcleo,
¿sí? Entonces acá lo tenemos, este sería la secuencia, y acá tenemos cuando se expresa, queda esto, ¿sí? La proteína fluorescente amarilla, el dominio que se une a un péptido fosforilado, el espaciador, el sustrato de la quinasa, que estamos estudiando, y la proteína cian. La proteína cian se excita a 440 nanómetros, ¿sí? Y emite luz azul a 475 nanómetros, ¿sí? Entonces, cuando yo expreso esto en una célula, si les doy 440 nanómetros voy a ver luz azul, ¿sí? Ahora, si en esa célula se activó la quinasa ERK, ¿sí? ERK va a fosforilar, ¿sí? Proteínas. Una de las proteínas que va a fosforilar va a ser esta azul que está acá, ¿sí? Que no es azul, ¿no? Está dibujada en azul. La va a fosforilar. Entonces, cuando la fosforile, ahí queda un péptido fosforilado, ¿sí? Que se va a unir a esto que une péptidos fosforilados, ¿sí? Y la proteína, ¿qué va a hacer? Se va a plegar, ¿sí? Al plegarse, como la proteína fluorescente amarilla se excita a 475 nanómetros, ¿qué va a pasar? ¿Yo voy a ver la luz azul? No, porque no la llego a ver porque la toma la proteína amarilla. Y la proteína amarilla va a emitir a 515. Entonces, si miro esa célula y la veo amarilla, ¿qué voy a decir? ¿Que qué? Que se unió, y entonces si se unió, ¿qué hubo? Si se unió, estaba fosforilado este péptido, y si estaba fosforilado este péptido, estaba activa esta enzima, que es lo que yo quería ver. Bueno, esta técnica es FRET, hace FRET, que es la que les explicó Nicolás, ¿sí? En microscopía, la ven ahí bien, pero es básicamente eso, que una molécula toma como luz de excitación la emisión de otra molécula que si está cercana la va a poder tomar y si está lejana no. Bueno, entonces esto se usa para ver actividad quinasa, pero se puede usar para ver lípidos, que les debe haber mostrado Nicolás, que ellos querían ver el PIP2 donde estaba. Bueno, esos son otros tipos de biosensores. Bueno, y ahora nos vamos a la última parte de la clase, que es la manipulación del ADN. Si hasta ahora vimos ADN recombinante para producir proteínas o para estudiar un gen, para seguir una proteína en la célula, ahora vamos a ver para manipular organismos y cambiarles el genoma a los organismos. ¿Hasta acá me siguieron? ¿Tienen alguna duda? Porque ahora esto lo tienen que tener bien claro para lo que viene. Bueno, un organismo genéticamente modificado, fíjense la definición, es un organismo cuyo material genético fue modificado de una forma que no ocurre naturalmente en el apareamiento o por la recombinación natural, ¿sí? Y esa modificación puede ser que le agregué un gen, que le eliminé un gen, que se mutó un gen para que no funcione más, ¿sí? Fíjense que aclara que no es de forma natural, porque se puede modificar genéticamente de forma natural. Fíjense acá, esto es una banana silvestre, que es como se cree que eran las bananas antes, las que nosotros comemos. Y por haciendo selección de los cultivos, como las semillas no estaban buenas, decían, esta tiene semilla más chiquita, la voy a cruzar con esta que tiene más chiquitas, que es dulce, empiezan a cruzar hasta que obtenemos las bananas a las que estamos acostumbrados nosotros a comer. O lo mismo pasa con las razas de perros, ¿sí? Fíjense, esto es un perro salchicha de hace 100 años y un perro salchicha ahora. Fíjense que es más largo, ¿sí? Casi no tiene altura con el piso, porque claro, lo gracioso del salchicha era que tenía patitas cortas. Entonces dicen, mira, este tiene más cortas, lo cruzo con este, las más cortas que haya, la más corta que haya, y queda ya perro que ni tiene forma de perro, ¿sí? Lo mismo, fíjense este Bull Terrier cómo era, ¿sí? Y cómo es ahora. Fíjense cómo cambió el abdomen, ¿sí? La cara, el hocico, ¿sí? O las razas del bulldog original ahora casi no tienen hocico, les trae problemas respiratorios, o la cabeza es tan grande que no pueden nacer si no es con un veterinario, ¿sí? Todo eso es manipulación, pero es manipulación natural, ¿sí? Porque no se mete nada en un laboratorio, ¿sí? Es todo
por cruza y cría, endogamia, todo selectivo, pero se va modificando. Si no se queden con la idea de que si no lo hubiéramos metido en el laboratorio estábamos comiendo el mismo maíz que hace 1000 años, ¿sí? Y un organismo transgénico es un organismo que incorporó de forma estable uno o más genes de otro organismo, ¿sí? Y que eso se puede transmitir a generaciones siguientes, ¿sí? Entonces, genéticamente modificado es cualquiera que le hice cualquier cosita en un gen, si le corté un pedazo, si le agregué otro, ¿sí? Y transgénico es el organismo al que se le agregó un gen de otra especie o que no tenía naturalmente. Vamos a ver cómo se logra obtener un organismo transgénico. Acá presten mucha atención porque se empieza a complicar un poquito, ¿sí? Tenemos un huevo, ¿sí?, fertilizado, y antes de que se una el pronúcleo masculino con el femenino, se le inyecta un plásmido de DNA recombinante que tiene el gen que nos interesa que ese organismo tome, ¿sí? Esos huevos se inyectan en un animal, en un ratón que está hormonalmente listo para recibir, ¿sí?, un embrión. Y eso se va a incorporar al genoma en un porcentaje bajo, ¿sí?, pero no tan bajo, se va a incorporar al genoma por recombinación no homóloga, o sea, en cualquier sitio del genoma se va a incorporar al azar, ¿sí? Recuerden que el genoma eucarionte tiene un montón de espacio que no codifica para nada, entonces se mete el gen en cualquiera de esas zonas, ¿sí?, y queda el organismo, se empiezan a cruzar, yo obtengo uno como este, ¿sí?, y otro hermanito similar, los empiezo a cruzar hasta que tengo un transgénico que expresa una proteína que originalmente no expresaba, ¿sí? Esto parece muy fácil, pero no es fácil, pero bueno, es más fácil que agregar un gen direccionado en una porción del genoma que a mí me interese. Si acá se incorpora al azar en cualquier lado y se puede obtener animales transgénicos. Y hay ratones transgénicos, por ejemplo, hay ratones que son fluorescentes, que se les puso la proteína GFP, si los buscan, yo no les puse fotito, pero están los ratones fluorescentes, ¿sí? Y se usa mucho en la industria biofarmacéutica, ¿sí?, porque se puede agregar un transgen, vieron que yo les dije, se puede usar se puede hacer insulina en las bacterias, ¿sí?, o en levaduras. Pero si son otras proteínas más complejas, se pueden hacer en células animales. Pero si lo hago a nivel laboratorio, siempre va a ser poquita proteína. Si yo quiero tener una gran cantidad de proteína, podría usar animales más grandes, ¿sí? Tener directamente un animal transgénico que produzca una proteína que a mí me interese, ¿sí? Y que esté regulada, por ejemplo, esta tanda de vacas que se hicieron en una empresa en Biocidus son vacas transgénicas que producen proteínas de interés en la leche. Entonces, pues ordeñan a la vaca, ¿sí?, purifican de la leche las proteínas y tienen un montón de fármacos, ¿sí? Por ejemplo, con la eritropoyetina se hizo así, y varios otros fármacos, ¿sí? Acá, fíjense, se toma una vaca, Aberdeen Angus, ¿sí? Esto es importante para ver, ahora lo vamos a ver, son vacas negras, ¿no? ¿Sí? O negras y blancas. Sí, se toma un óvulo que no está fecundado, ¿sí? Se le saca el núcleo. Después de una vaca, que son vacas lecheras, Jersey, que son estas marroncitas, de un feto se saca un fibroblasto, ¿sí? Se lo cultiva en el laboratorio. Y a ese fibroblasto se le agrega genes, agrego el plásmido los famosos plásmidos que vimos hasta ahora, transfecto ese fibroblasto, espero obtener fibroblastos que tengan ese gen incorporado, si los selecciono, ¿con qué? Con G418, depende del marcador de selección que tenga mi plásmido. Y tiene el gen de la hormona de crecimiento, ¿sí? Entonces después tomo de ese fibroblasto, tomo el núcleo, y lo meto en el óvulo de la vaca Aberdeen Angus, que era la vaca negra, ¿sí? Lo hago crecer en el laboratorio un poquito hasta que es una mórula, ¿sí?, varias divisiones. Se lo activa ese óvulo con
como con un pulso eléctrico para que comience la división y se le implanta a la vaca, ¿sí? Y entonces esta vaca negra da luz a un ternero, y si el ternero es marroncito quiere decir que venía de esta célula del fibroblasto. Y además yo como lo estudié en el laboratorio que tenía el gen de la hormona de crecimiento, cuando ese gen de la hormona de crecimiento está regulado por un promotor que se activa en las glándulas mamarias, entonces en la leche se va a producir esa hormona de crecimiento. Toda la vaca va a tener en su genoma la hormona de crecimiento, pero solo se va a activar con el promotor que yo quiera, ¿sí? Esos son promotores que se pueden activar incluso en distintas condiciones, activar y desactivar. Entonces, cuando la vaca da leche, se puede purificar fácilmente la hormona de crecimiento de la leche de la vaca. ¿No está buenísimo? Bueno, y así después se hicieron modificaciones de estas vacas, con otras, hay toda una dinastía que se llama Pampa, que está esta que se llama Pampa Mansa, pero está Pampa no sé cuánto, otra que produce otra cosa, así un montón de biofármacos. Fíjense que esta es una vaca transgénica, ¿no? Pero además de transgénica, ¿qué es? ¿Tiene un papá y una mamá? ¿Tiene información genética de dos vacas distintas? ¿De quién tiene información genética? De esta Jersey que le dio origen. Entonces, ¿qué es de esta Jersey? Es un clon. Es un clon. De hecho, primero, estas vacas, la primera, la que se llamó Pampa, primero probaron clonar vacas, que hicieron solamente esta parte sin meterle el plásmido recombinante. Cuando lograron tener vacas clonadas, que crecían, que daban leche, que eran idénticas a un animal que... Sí. ¿No sabes cómo lo que hace cambiarse como yegua de cambio? Sí, pero ¿qué hace? Sí, hay toda una empresa de Salamone, que es ahora el que está dirigiendo el CONICET, que clonan caballos. Claro, cuando vos tenés este caballo, yo se los dije a los que vinieron el viernes, me encanta cómo corre, bueno, te hago otro. O perros. Hay un ejemplo que dicen que se clonaron a los perros, ¿vieron? Bueno, todo esto se puede hacer, ¿sí? Entonces piensen que esto también es un clon, ¿sí? Y vive la vaca, da leche, todo, ¿sí? Bueno, no me quedó muy claro lo del impulso eléctrico. Eso es porque vos tomaste un óvulo no fecundado. Cuando vean fecundación van a ver que el óvulo, cuando se junta con el espermatozoide, se activan un montón de señales de calcio que le dicen dividite y se empieza a dividir. Acá tenés un óvulo que se sacó de una vaca, ¿sí? Que de hecho se saca de la faena, o sea, del ovario de las vacas, sacaron, y ese óvulo no está listo para dividirse, entonces se le da como un... Por eso se dice que es un clon también. Claro, no tiene el núcleo ese, solo usás el óvulo, el material, bueno, tiene el ADN mitocondrial de esa vaca negra, pero se le da un impulso eléctrico para que se empiece a dividir, porque así por sí solo no se va a dividir, o sea, los óvulos que tenemos normalmente no se van a dividir salvo que sean fecundados, y en este caso, como no es fecundado naturalmente, se le da ese impulso para activar la división. Sí. Pero el del ratón sí era fecundado. El del ratón, acá era, empezás... Sí, en este sí tenías el pronúcleo masculino y el pronúcleo femenino y en uno de ellos se insertaba. Entonces tenías la mezcla de los dos. Bueno, acá tienen una que se produjo leche con lactoferrina y lisozima. Esta la llamaron Rosita, ¿sí? Lo mismo, les pongo porque acá muestra más el cultivo. Les puse esta, me parecía más linda. Esta es de La Nación. Fíjense que la fuente es INTA y UNSAM. Se seleccionó una vaca Jersey y se tomó una muestra de piel de la oreja. Sí, en este caso no es el óvulo. La célula, está bien, en fibroblastos, ¿sí? Se procesó en el laboratorio, se preparó un vector con los dos genes humanos, lactoferrina y lisozima, que son proteínas que están en la leche humana. Esto lo hicieron para obtener leche vacuna más parecida a la leche materna humana. ¿Sí? Se preparó el vector, se insertó el vector en los fibroblastos, ¿sí? Se selecciona, siempre hay una selección de qué fibroblasto incorporó ese vector y qué fibroblasto no, porque imagínense hacerme todo el animal y después miro y no tenía el gen, no sé. Bueno, se obtuvieron ovocitos de vacas faenadas,
los maduraron in vitro, esos ovocitos, los hicieron que terminen porque no eran ovocitos que habían entrado para ovular, ¿sí? Como vieron el ciclo que 1 por mes entra. Bueno, se sacó el núcleo de esos ovocitos, con un pulso eléctrico se hizo la electroporación, o sea, entró el ADN en la célula, y luego de 7 días en cultivo le pusieron el embrión a una vaca receptora, y 9 meses después nació Rosita. Y tenía Rosita, cuando la creció y produjo leche, tenía leche que tenía lactoferrina y lisozima humano. Acá les dejo 2 artículos de esta revista que se llama Enfoco, que es una publicación de la facultad, de artículos de divulgación. Es como los investigadores cuentan qué hacen, o artículos de interés. Por ejemplo, si hay, no sé, empieza la epidemia del dengue, sale un artículo del dengue, bueno. Algunos donde la gente de biotecnología o de química biológica que participó en estos proyectos cuentan lo que se hizo. Es fácil de leer. Igual ustedes ahora lo podrían leer del paper porque entenderían todo ya. ¿Sí? Bueno, y acá les muestro una planta, ¿sí? Plantas transgénicas, cultivos transgénicos hay millones. O sea, en Argentina hay hechos 76. ¿Sí? Hay una página que se llama Argenbio, que la pueden recorrer, les dicen todos los que hay. Desde el 96 que se hizo la primera soja transgénica hasta ahora se aprobaron 76. ¿Sí? Algunos están aprobados en Estados Unidos, entonces se pueden exportar los cultivos y las semillas, pero esos 76 se generaron acá en Argentina. Y acá les pongo el ejemplo del tomate resistente a insectos, que se llama BT. BT es marca registrada. Todos los cultivos, maíz BT, algodón BT, ¿sí? Es Bacillus thuringiensis, que es una bacteria, ¿sí? Que codifica el gen que se le agrega, es este gen que codifica para una proteína del Bacillus thuringiensis que es letal para las larvas de muchos insectos. O sea, la bacteria producía una proteína para que si se la comía un gusanito, el gusanito se muriera, porque al digerir esa proteína en el estómago se le producía un cambio que hacía que se muriera. Entonces, si ese gen se le mete a la planta, ¿sí? Si algún gusanito se come la hojita, se muere y es una manera de eliminar una plaga, ¿sí? Son los insectos lepidópteros, que hay muchos tipos, ¿sí? Porque no sos un gusanito. O sea, eso no te hace nada, te comes el tomate. Igual está a veces hecho para que, por ejemplo, se exprese en la hoja, pero no en el fruto. Entonces, por ahí en el tomate, vos te comes el gen, pero no está la proteína. Pero bueno, todos estos que se aprobaron son inocuos para el humano, ¿sí? ¿Legal es clonar cosas? ¿Qué tan legal es clonar cosas? Ilegal puede ser totalmente legal o sea, si haces toda la regulación, todos los permisos, todo, ¿clonar qué? Y ponerle plantas o animales. Y si es esas vacas es legal porque la ANMAT lo aprobó. Si vos se te murió el gato y lo querés clonar en tu casa, no es legal. Dicen que ya se hicieron clones humanos. Se dice que lo hicieron los chinos, ¿viste? Pero bueno, eso no es legal, clonar humanos. O sea, acá todo lo que estamos viendo son herramientas que se pueden usar para el bien o para el mal, o para algo que uno cree que está bien y otro piensa que está mal. Sí, como comer carne. Hay gente que dice no voy a comer carne y gente que sí. Bueno, lo mismo con esto. Está ahí al límite, porque con estas herramientas ustedes se dan cuenta que se puede hacer de todo, ¿sí? Así como miro si está el gen del CRI1AC, puedo mirar en un embrión si hay un gen para una enfermedad que se hace, o puedo mirar si hay un gen para, qué sé yo, que el nene sea rubio o sea morocho, ¿sí? Sí, vos me querías preguntar. Pero acá estamos viendo eso, después que está en cada uno, ¿sí? Yo no les voy a decir esto lo haría, esto no lo haría, porque aparte, ¿qué les interesa? Aparte por ahí cambio de idea con los años, ¿sí? ¿Me querían preguntar algo? Pero bueno, todo, si seguís las regulaciones, es legal. Por ejemplo, en Europa son más resistentes a los organismos genéticamente modificados, a todos estos cultivos, ¿sí? Tienen más regulaciones o más cuidados, y Estados Unidos tiene un montón y acepta, y entonces se exporta mucho allá. Y después hay
soja tolerante a glifosato fue el primer cultivo argentino que se aprobó, ¿sí? ¿Por qué era bueno esto? Porque se podía tirar glifosato, que es un herbicida, ¿sí? Que mata todas las malezas, y después directamente, ahí es lo que se llama siembra directa, directamente ponía la soja que es resistente al glifosato, ¿sí? Entonces ahorraba pasos. Todo esto es tiempo y plata, ¿sí? En la producción. Si yo hago crecer algo, ahora vamos a ver un ejemplo, en menos tiempo es más producción, ¿sí? Y es más plata y menos gasto. O hay trigo resistente a la sequía que permite que exprese un factor de transcripción que aumenta la fotosíntesis y aumenta la producción de proteínas osmoprotectoras y antioxidantes, y ese promotor, ese gen está regulado por un promotor que responde o que se activa cuando hay baja cantidad de agua. Entonces permite que estas plantas no se mueran en la sequía. Eso ustedes piensan, uy, está todo remodificado. Pero imagínense que tienen unas parcelitas, no digo que sean unos grandes productores, que por ahí no, pero tienen un poquito, una producción en un campo, no sé si alguien de acá es del interior de la provincia de Buenos Aires, tienen sus poquitas hectáreas, viene una sequía y pierden todo. Eso es un año que no comen, ¿sí? Entonces, obviamente van a comprar estas semillas, ¿sí? Lo mismo ocurre con las uvas sin semilla. Las uvas sin semilla, mis hijos me dicen, compra sin semilla. Y bueno, y si le mando a la escuela con semilla no la comen, y le mando sin semilla la comen. Bueno, entonces, ¿cómo se hace? Tenemos una bacteria, ¿sí? Que tiene un gen de resistencia para, este era el BT, ¿sí? Se corta ese gen con enzima de restricción, acá le ponen una tijerita, pero obviamente ustedes ya saben, ¿sí? Se inserta en un vector, ese vector se inserta en una bacteria, o sea que tengo bacterias transformadas, esas bacterias se duplican, y ahora miren, viene la parte nueva, se toman unas partículas de oro, ¿sí? Unas bolitas de oro, en el que se adhieren todos esos plásmidos modificados, ¿sí? Y se le pega un tiro a una hojita de planta que está en cultivo, así como es como una pistolita, se le dispara a la hoja y entra. ¿Sí? Ven que la forma de agregar el ADN a las distintas células cambia, en unas es con calcio, en otra con electroporación, acá se le dispara, ¿sí? Son como unas pistolitas neumáticas, se le dispara, entra en la célula, y este plásmido obviamente que tiene un gen de ¿qué? ¿Cómo yo estoy cultivando hojitas, ¿cómo me quedo solo con las que adquirieron el plásmido? ¿Qué tiene que tener el plásmido? ¿Un gen de qué? De selección. De selección. Entonces pongo un antibiótico, van a crecer solo las que agarraron eso. Y las plantas tienen la capacidad de desdiferenciarse y dar origen de una célula a toda la planta. ¿Vieron cuando toman un ¿cómo se llama? Un brotecito, ¿no? ¿Cómo se dice que te da? Y que se genera un gajo, sí, que se hace toda la planta de nuevo. Entonces a partir de ahí, de estas celulitas, tengo los brotecitos, los siembro y tengo el tomate resistente a los gusanitos. ¿Sí? ¿Les gustó? Bueno. Y también se le hace resistente a la sequía. ¿Vieron los tomates orgánicos? Que son todos deformes, todo. Bueno, vos pones un tomate de los que se compra ahora, lo podés dejar, no sé, 10 días arriba de la mesa y no se pudre. Y bueno, todo esto tiene sus pros y sus contras, ¿no? Esta es la página que les dije, fíjense, todos los cultivos que es en 2022-2023, ¿sí? 23,8 millones de hectáreas de transgénicos, ¿sí? El 99% de la soja es transgénica, acá les dice qué tipo tiene, ¿sí? El maíz también, el algodón es todo transgénico, es el algodón BT, ahora viene combinado, resistente a la sequía, al glifosato, a todo, ¿sí? Alfalfa y trigo, ¿sí? ¿Cómo? Bueno, si quieren después entran en esta página y chusmean todo lo que hay, ¿sí? Y este es les dejo otro ejemplo, ya yéndonos de las plantas, para un animal que es, porque vimos, para producir fármacos vegetales para consumo, y este es un salmón, que es también para consumo, que es un salmón. El salmón normalmente llega a su tamaño de comercialización a los 36 meses, o sea, es un montón, 36 meses, o sea, 3 años desde que lo produzco.
¿Por qué crece así? Porque el salmón normalmente tiene su hormona de crecimiento, el promotor de la hormona de crecimiento es regulado, ¿sí? En los meses de frío ese promotor no se activa. Entonces el salmón, ¿por qué? Porque en el frío se mantiene más, no le conviene crecer al salmón, ¿sí? Porque hay menos comida, por lo que sea. Entonces en los meses de frío ese salmón no crece y tarda 3 años. ¿Qué se les ocurrió a unos investigadores? Tomar el salmón, que es este que está acá, tomar el promotor de unos genes anticongelantes que tiene la anguila, que se activan, o sea, ese promotor se activa con el frío, ¿sí? Entonces armaron el plásmido con la hormona de crecimiento del salmón y el promotor que se activa con el frío, transfectaron los huevitos del salmón, ¿sí? Hicieron crecer salmones transgénicos con ese promotor que se activa con el frío. ¿Y qué lograron? Que en 18 meses se llegue a este tamaño. Este es el tamaño final del salmón. Estos son 2 hermanitos salmones, que uno es wild type, o sea, nativo, normal, ¿sí? Que a los 18 meses tiene este tamaño, y este es el que se le puso el promotor de los genes anticongelantes de la anguila. Entonces ese promotor en invierno se activaba. Entonces ese salmón crecía en invierno y crecía en verano. En la mitad del tiempo llegó a su tamaño. Entonces, 1 año y medio antes ya se podía tener un salmón de ese tamaño. Primero, se podía vender antes. Segundo, comía menos, porque a veces que creció 3 años hay que mantenerlo, ¿sí? Hay que mantener el... Y estos se llaman, así está también marca registrada, ¿sí? Acá les dice que llega al tamaño adulto entre 16 y 28 meses en lugar de los 36. Se gasta 25% menos en comida y 20% más eficiente en convertirse en comida antes. ¿Sí? ¿Es estable la transcripción esa o...? Esta me parece que se incorpora al genoma, sí. Es estable. Ahora, ya está, transgénicos, vieron cómo se producen, ¿no? Ahora vamos a ver, la última parte es cómo inactivar un gen normal, ¿sí? Porque no siempre se quiere agregar un gen para producir o para las aplicaciones que vimos, sino que a veces se quiere estudiar el funcionamiento de genes que no se sabe para qué son. Entonces una manera de estudiar para qué sirve un gen es inactivarlo, ¿sí? Hay 3 maneras. Uno es reemplazar el gen normal por cualquier otra secuencia, ¿sí? Entonces reemplazo ese gen y obtengo un animal que es knockout para un gen determinado. Lo tengo que hacer, el animal tiene 2 alelos de un gen, ¿sí? El que obtuvo de parte materna y paterna, lo tengo que inactivar en ambos, tiene que ser homocigota. ¿Oyeron hablar de ratones knockout, por ejemplo, o no? Bueno, se hace un ratón knockout para una proteína G chiquita que no se sabe en qué vías participa, y bueno, se puede ver estudiando el fenotipo de ese ratón en qué participa, ¿sí? Se puede ir dirigiendo la cosa. Introducir un alelo cuyo producto inhiba el funcionamiento de la proteína nativa. O sea, yo puedo inactivar un gen sin tocar el gen, ¿sí? En el primer caso yo inactivo el gen directamente. En este caso hago un organismo transgénico, como vimos el tomate, todo es el mismo proceso, pero el gen que le agrego genera una proteína que me inactiva la proteína normal. Ahora vamos a ver un ejemplo. Y la otra es inactivar el ARN mensajero que expresa ese gen mediante sirna, que esto lo vieron con Mónica, ¿sí? En las clases de expresión. Yo les voy a poner las diapos para que lo recuerden, pero no lo voy a explicar de nuevo, lo miran de lo que dio ella. Pero es para que sepan que hay 3 formas de inactivar un gen. Bueno, esta es la forma más difícil, empezamos con esta. ¿Sí? ¿Cómo obtener un organismo knockout? ¿Sí? Yo tengo el gen, este es el gen X, este naranjita de acá, ¿sí? Que me interesa inactivar, ¿sí? Entonces, voy a tener células normales y las voy a transfectar con un plásmido que tiene esta construcción, que se llama construcción interruptora, porque es con la que voy a interrumpir el gen.
Fíjense que esta construcción interruptora tiene un gen de selección, resistencia, que le otorga resistencia a G418, ¿sí? Y está flanqueado, ¿saben qué es flanqueado? Los flancos, ¿no saben qué es? Los costados, está como entre... Tienen que aprender esas palabras porque, bueno. Entonces, esta secuencia es similar a las secuencias que rodean al gen que me interesa, ¿sí? Entonces, cuando enfrente este plásmido entre a la célula, entre al núcleo, si encuentra estas secuencias que son similares, se puede producir lo que se llama recombinación homóloga, ¿sí? Hay una enzima que se llama recombinasa, que esto lo estudian cuando se estudia la reparación del ADN, por ejemplo. Es una enzima que actúa cuando se duplica el ADN. Si hay errores, se usa una cromátida hermana para copiar, ¿sí?, la secuencia y reparar el ADN, ¿sí? Entonces, donde encuentra dos secuencias similares, lo que hace es intercambiar el material genético que está dentro de esas secuencias similares, ¿sí? Acá estas naranjitas son secuencias similares. Entonces, si actúa la recombinasa, ¿qué va a pasar? Esta parte se va a eliminar y se va a incorporar este gen verde que había agregado yo con el plásmido. ¿Ven? Entonces, el gen que me interesaba ya está mutado, ya no está más. ¿Y qué va a haber en lugar de ese gen que me interesaba? Un gen que codifica ¿para qué? Para un gen de selección que codifica para resistencia G418, ¿sí? Esto es si ocurre la recombinación homóloga, ¿sí? Vieron que cuando yo les dije que se agregaba para hacer el organismo transgénico, hay mucha probabilidad de que ese gen se inserte al azar en cualquier zona del genoma. Bueno, eso es mucho más probable a que ocurra la recombinación homóloga. Entonces, yo acá, cuando trabaje con este plásmido que tiene esta construcción, voy a tener por un lado las células que a mí me interesan, que son las que se incorporó esa construcción interruptora en el gen que a mí me interesaba, pero también voy a tener otras que incorporaron el gen de resistencia G418, o sea que es mi marcador de selección, que lo incorporaron en cualquier lado. Y cuando cultive esas células van a ser resistentes porque tienen ese gen, lo tienen incorporado en cualquier lado, pero lo tienen. ¿Me siguen? ¿Sí? Entonces, ¿cómo distingo a las que lo incorporaron bien por recombinación homóloga de las que lo incorporaron en cualquier lado por recombinación no homóloga? ¿Sí? Los distingo porque muy pegadito a esta construcción interruptora hay otro gen de selección, ¿sí?, que codifica para una enzima que es una quinasa del virus herpes, ¿sí?, que se llama timidina quinasa, que lo que hace esa timidina quinasa es, cuando se pone a las células en presencia de un precursor de un antiviral que se llama ganciclovir, lo que hace esa timidina quinasa es fosforilar al ganciclovir, lo transforma en el antiviral correcto, y las células que incorporaron esta timidina quinasa se mueren porque no son resistentes a ganciclovir, ¿sí?, porque tienen esta quinasa que las hace sensibles al ganciclovir, ¿sí? Entonces, las células que incorporaron esto amarillo son, como esto está muy junto, la probabilidad es que siempre se incorpore todo esto junto. Entonces, si se incorporó por recombinación homóloga, se incorpora solo esto. Si se incorporó por recombinación no homóloga, se incorpora toda esta construcción. Entonces, las células van a ser resistentes a G418 porque tienen esta secuencia, pero sensibles a ganciclovir porque tienen esta secuencia. Entonces, tengo dos métodos de selección para poder sacarme de encima estas células. Cuando yo ponga el cultivo, ¿sí?, acá tenemos las células no recombinantes, las que fueron por recombinación homóloga, que son con las que me quiero quedar, y las que incorporaron el gen en sectores random, ¿sí?, por recombinación no homóloga. Cuando ponga G418 me voy a quedar con todas las que tengan esto verde, ¿sí?, o las que son completamente verde, o las que incorporaron también a la secuencia que codifica para la timidina quinasa.
Entonces, para distinguir estos dos tipos de células, después se pone ganciclovir y se van a morir las que tienen el gen que codifica para timidina quinasa. ¿Me siguieron? ¿Seguro? ¿Sí? O sea, el gen ese que dice la construcción interruptora. ¿Cómo? El gen que dice NEO es la construcción. Sí, la construcción interruptora es todo esto con lo que yo quiero interrumpir el gen. Todo, las secuencias, todo. Y se agrega esto porque si no, no tenés manera de diferenciar dónde se incorporó donde vos querías de que dónde se incorporó al azar. Bueno, entonces acá tengo células stem cell embrionarias que tienen la construcción, el gen ese noqueado. ¿Qué tengo que hacer después? Esas células, incorporarlas se incorporan a un blastocito, ¿sí? O sea, un embrión que se estaba formando, ¿sí? De ratón, se le inyectan estas células, se fusionan y forma parte del blastocito y va a haber parte de ese blastocito que tiene las células modificadas y parte de las células normales. Entonces, cuando eso se inyecta, se incorpora a una hembra, ¿sí? A un ratón hembra, que va a dar a luz a este organismo que es quimérico, porque es una mezcla de las dos. Fíjense, de este blastocito va a haber partes que van a tener el gen noqueado y partes que no. Entonces tengo que buscar de esa descendencia donde haya un ratón que tenga en las gametas, que las gametas provengan de esta zona, ¿sí? Donde el gen estaba noqueado. Entonces voy a tener gametas con el gen interrumpido. Cruzo dos ratones que tengan esas gametas y voy a tener probabilidad de tener un ratón que tiene en todo su genoma noqueado ese gen, porque tiene parte de los dos alelos. Porque si yo lo hago si yo hago esto, le agrego al ratón, ¿sí? Va a tener, si yo, o sea, lo mezclo con un ratón wild type, o sea, silvestre, de tipo silvestre, normal, ese ratón le va a aportar el gen sin interrumpir y se va a producir la proteína que yo quería estudiar, entonces no me sirve para estudiar. Fíjense que si uno quiere ver una característica que se expresa como heterocigota, me sirve hacer un transgénico, por ejemplo, para la enzima que le da resistencia a la larva del insecto en el tomate, yo con que entre un alelo en cualquier zona del genoma me sirve, porque ahí se produce la proteína y ya está. Yo acá quiero noquear, tengo que noquear los dos alelos de ese gen, por eso es mucho más difícil un knockout. Bueno, acá tienen lo mismo, pero esto es del Lodish y esto es del Albert, ¿sí? Es similar, ¿sí? Al final se cruzan hasta obtener un ratón knockout. Bueno, ¿cómo inactivar la función de un gen? Otra manera, les dije, haciendo un dominante negativo, ¿sí? La manera de hacerlo es hacer un transgénico, ¿sí? Que codifique para una proteína. Pero esa proteína, cuando se produce, inactiva la función del gen que yo quiero estudiar. Por ejemplo, acá tienen un ejemplo. ¿Vieron las proteínas interruptoras GTPasas pequeñas, ¿sí? Que aparecen en todos lados? Bueno, esas proteínas para activarse necesitan un factor intercambiador de nucleótidos de guanina. ¿Qué hace? Le saca el GDP, se lo cambia por un GTP y las activa. Si yo quiero que en la célula, estudiar una célula, o un organismo, ¿no? Que no tenga activo esta GEF, ¿sí? A veces es muy difícil hacer la construcción knockout y lograr que los dos alelos que producen la proteína GEF estén mutados. Entonces es más fácil hacer un animal transgénico que produce otra proteína que se llama dominante negativo, porque tiene una estructura tal que se une a todas las GEF, ¿sí? Y las bloquea. Se les une, es parecido al GTP, pero no se les suelta nunca. Entonces se le une a la GEF y las bloquea. Y en la práctica estas células van a tener solo GDP, van a funcionar como si esta proteína GEF estuviera noqueada, pero no está noqueada, solo que hice un transgénico que produce esa proteína que bloquea la función. ¿Me siguieron? ¿Sí? No, ahora nadie dice que sí. ¿Quieren que lo repita? Bueno, para inactivar la función de un gen puedo hacer un knockout, como les mostré recién. Los dos alelos del ratoncito los noqueo.
No es fácil porque tengo que obtener 2 ratones que tengan un alelo cada uno, empezar a cruzarlos hasta que tengo el knockout. A veces no se puede hacer eso. Entonces, si la proteína que yo quiero estudiar permite esta estrategia, lo que se hace es tener un ratón transgénico que es más fácil. ¿Por qué? Porque se le mete el gen, se incorpora donde quiere, no necesito que sea por recombinación homóloga, puede ser por recombinación no homóloga, se incorpora donde quiere y produce una proteína que me bloquea a la proteína que es producto del gen que yo quiero inactivar. Entonces, en este caso, yo en lugar de inactivar el gen que codifica para HEF, ¿qué hago? Meto en cualquier otro lugar del genoma un gen que produce esta proteína que se le une a HEF y no la suelta más. Entonces HEF es como que no exista. Es casi como que hubiera noqueado el gen, pero me la agarré con la proteína, ¿sí? En estos casos, fíjense que es igual, es un transgénico, pero con una función particular que es inactivar un gen, ¿sí? ¿Se entendió ahora? Bueno, y la otra manera es con los sirna, ¿sí? Que son RNA de interferencia pequeños, que son fragmentitos cortitos de ADN doble cadena que van a ir a marcar un mensajero para que este mensajero sea destruido, ¿sí? Esto lo ven, no voy a entrar en el detalle de esto, ¿sí? Lo tienen en los 2 libros y ya lo tuvieron en el teórico. Bueno, y ahora vamos a... De esta parte que vimos recién, ¿quedó alguna duda? ¿Quieren preguntar algo? Si pueden clonar algo, si pueden hacer un perro que maulle, algo. Yo tengo una pregunta cuando se bloquea la proteína, por así decirlo. ¿Sucede en todas o hay posibilidad de que no? Bueno, sucede en todas. Lo que pasa es que todo esto sigue avanzando. Yo no los quiero marear, pero hay muchos transgénicos que se pueden hacer condicionales. Por ejemplo, que se activen... ¿Vieron el knockout, que es knockout todo el organismo? Bueno, hay modificaciones que puede hacer que se active, que se haga knockout, se activa esa recombinasa solo en ciertos tejidos, porque a veces el knockout no es viable. Yo quiero estudiar, no sé, ¿para qué sirve el gen de la hemoglobina? Y bueno, si no tiene hemoglobina no va a crecer ese ratón. Entonces así pasa con un montón de proteínas que se hacía el ratón knockout y no era viable, entonces se empezó a hacer los knockout condicionales o transgénicos condicionales que se activan frente a una cierta señal o en cierta condición o solo en un tejido. Eso se modula con los promotores que se les pone a los plásmidos, ¿sí? ¿Alguna otra duda? Bueno, ahora vamos a ver la última técnica que no está en el libro, en las ediciones que ustedes tienen, pero sí en los más modernos, ¿sí? Que es la técnica de CRISPR-Cas, que no sé si la escucharon nombrar, ¿sí? Es una técnica para editar el genoma de manera mucho más precisa, ¿sí? Se puede modificar un gen en un nucleótido, por ejemplo, ¿sí? Y esto, de nuevo, se estudió en bacterias, ¿sí? Había investigadores que estudiaban bacterias. Fíjense que muchos de estos desarrollos que yo les estoy contando se basaron en estudios que se hacían de ciencia básica, ¿sí? Por ejemplo, el que fue al parque Yellowstone y vio el geyser y le dijeron que ahí había bacterias, que dijo, ay, voy a estudiar las bacterias que crecen en calor. Por ahí alguien le decía, ¿para qué estudiar la bacteria que crece en el calor? O está ahí, o ¿para qué te vas a la Antártida a ver si hay bacterias en la Antártida? ¿Para qué sirve? Muchas veces eso que se descubrió por ahí 30, 40, 50 años antes, después se toma por otro investigador y sirve para un desarrollo que revoluciona una disciplina, ¿sí? Por eso es que tiene que existir la ciencia básica, porque se va estudiando todo y de todas esas ramificaciones se van logrando encontrar aplicaciones, pero después que no es que uno de la nada dijo, bueno, voy a ver cómo se detecta el COVID. Imagínense, el COVID apareció. En 2 años no se iba a poder desarrollar toda esta cosa de tener PCR, los kits. Eso fue por todo el estudio de los 70 hasta acá, ¿sí? Bueno, con CRISPR es lo mismo. Se estaban estudiando, se empezaron a secuenciar los genomas. Más o menos en el 2000, cuando fue el boom de la secuenciación, dijeron vamos a secuenciar todo el genoma humano,
Ustedes no se acuerdan porque por ahí no habían nacido o estaban naciendo o estaban por nacer, pero se hablaba, se va a secuenciar el genoma y había gente que decía, como siempre, no, van a saber toda mi información. ¿Qué van a saber? Que sí, que tenés adenina, timina. Bueno, pero vieron que siempre hay gente así como que las teorías conspirativas, van a saber todo tu ADN. Bueno, se secuenciaron un montón de genomas, hubo gente, microbiólogos, que se pusieron a secuenciar el genoma de bacterias. ¿Y qué descubrieron en el genoma de bacterias? Otros secuenciaban el genoma de virus de bacterias, que se llaman fagos, y descubrieron que en el genoma de las bacterias estaban estas secuencias, unos genes Cas que codifican, que son unas endonucleasas que cortan, y pegado a estas endonucleasas había unas repeticiones palindrómicas. ¿Se acuerdan lo que era palindrómico del principio de la otra clase? Unas secuencias palindrómicas repetidas, ¿sí?, interespaciadas regularmente a unas distancias regulares, y entre esas secuencias palindrómicas, esos espaciadores, cuando los secuenciaron, vieron que provenían de genomas de virus de bacterias, de fagos. Entonces decían, ¿qué hace parte del genoma de los virus en la bacteria? Y empezaron a estudiarlo y vieron que era como una especie de sistema inmune adaptativo de la bacteria. ¿Cómo funcionaba? Primero, cuando un fago infectaba una bacteria, las endonucleasas cortaban ese genoma en pedacitos muy chiquititos y parte de esos genomas lo incorporaban al genoma bacteriano, acá entre estas secuencias palindrómicas, ¿sí? Esas secuencias pequeñitas se expresaban después y quedaban como unos RNA con la secuencia y una forma tridimensional. Y cuando ese fago volvía a infectar la bacteria, ¿qué pasaba? Esto se expresaba, este ARN, que se llama como ARN guía, se unía al genoma del virus, lo marcaba, y esta otra proteína Cas, que eran endonucleasas, transportaban ese ARN hasta el virus. Cuando veía que había homología de secuencias, la Cas cortaba el ADN del virus. Entonces evitaba la infección del fago en la bacteria, ¿sí? Y tenía así, a medida que estudiaban bacterias, empezaban a encontrar un montón de fragmentos de distintos virus. Ven que acá hay uno rosita, otro amarillo, otro naranja. Eso es para ejemplificar. CRISPR viene de esto, de repeticiones palindrómicas cortas, agrupadas y regularmente interespaciadas, en inglés, que no lo voy a decir para que se rían todos, pero ven acá está, CRISPR, ¿sí? CRISPR. Y Cas es la nucleasa CRISPR associated, o sea, sería la nucleasa asociada a CRISPR. ¿Qué tiene que ver esto con editar el genoma? Que a alguien se le ocurrió, ¿sí? Esto se estudió la primera vez que se describieron estas secuencias, la primera vez que a alguien se le vio algo parecido fue como en el 80, y después no se le dio bolilla hasta el 2000, que empezaron a secuenciar todo, y en distintos lugares desarrollaron o contribuyeron a desarrollar esta técnica. A alguien se le ocurrió ponerle un plásmido a una célula que codifique para una de esas Cas, la Cas9 por ejemplo, y en otro plásmido poner un ADN que me interese cortar, ¿sí?, seguido de un ARN que adopta esa estructura similar a esto, ¿sí?, para armar, porque esto vieron que era una nucleasa que se dirigía a donde le decía este ARN. Entonces dijeron, bueno, le meto la nucleasa a una célula eucarionte y le meto el ARN, la secuencia complementaria a lo que yo quiero cortar, ¿sí?, y con esa formita de ARN guía los meto las dos en la célula y vemos qué pasa. ¿Y qué pasó? Exactamente que la nucleasa dirigió a ese ARN guía, que es este de acá, hasta la secuencia que era similar, y la nucleasa Cas cortó en ambas hebras eso y quedó el ADN cortado. Entonces se puede dirigir el corte. ¿Vieron cómo hicieron? Como les mostré que se hacía el knockout, que era la recombinación, que tiene que estar justo ahí. Bueno, acá directamente se mete esto y va y corta el ADN. ¿Sí?
Después ahora ya se hace todo en un solo plásmido, ¿sí? Eso fue avanzando. Y se logró, esta es la imagen del Lodish, ¿sí? Que el Lodish octava y novena ya lo tiene, el séptima no lo tiene todavía. Entonces se expresa el ARN guía, ¿sí? Que tiene la secuencia que a mí me interesa cortar, se expresa la Cas9, estas se juntan, van a la secuencia target, ¿sí? Se abre y se corta, ¿sí? Lo interesante es lo que pasa después. Cuando se corta esta secuencia, el ADN tiene mecanismos de reparación, como cuando en la duplicación del ADN, si hay un corte o pasa algo o había una base mal apareada, se corta y se vuelve a pegar esa secuencia, ¿sí? Como acá se cortó y se vuelve a pegar, ¿sí? Al pegarse va a haber como un corrimiento del marco de lectura y se va a producir un codón stop a menos de 100 pares de bases, ¿sí? Entonces en esa célula este mensajero no se va a expresar, se va a cortar. Pero a otra persona se le ocurrió, bueno, y después les dieron el Nobel por toda esta técnica. Hay dos formas de reparación, una es así, por extremos no homólogos, hay dos hebras de ADN que se cortaron, se reparan, o sea, prefiere la célula que haya una delesión de 1 o 2 pares de base y no que ese ADN quede suelto. A alguien se le ocurrió decir, bueno, hay otra reparación del ADN por recombinación homóloga, entonces puedo meterle un tercer pedacito, o sea, ya meto el Cas, el ARN guía que quiero que se vayan y dirijan hacia donde yo quiero, y le meto otro fragmentito de ADN con homología al que corté y adentro tiene una secuencia que yo le quiero agregar a esa célula. Entonces cuando va a reparar, repara por recombinación homóloga y tengo el gen con el fragmentito que yo quería. Entonces se puede hacer con esta técnica una mutación puntual, cambiar una adenina por una timina, ¿sí? Entonces tener una proteína que va a tener distinta configuración de aminoácidos por un cambio puntual que hice, que con todas las otras técnicas que vimos antes no se puede hacer tanto un cambio puntual, o sea, se podría, pero es mucho más laborioso. Esto es como más fácil, es directo cortar y pegar el ADN y reemplazar con lo que yo quiero, ¿sí? Bueno, por esto les dieron el premio Nobel y acá tienen un esquemita que por ahí es más simple que estos, que es más tridimensional, tiene más detalle, pero por ahí acá es más fácil. Ven, está el ARN guía, guiado por la Cas hacia donde tiene que ir, se corta el ADN en ambas cadenas, eso es importante, y se repara y donde se repara se perdieron unos pares de base y ese gen quedó interrumpido. Pero si se repara por recombinación homóloga, yo le puedo agregar un pedacito nuevo que a mí me interese, que puede ser una mutación puntual o un gen pequeño ahí al lado de eso. Bueno, y ahí con esto terminamos. ¿Se agrega para que no se corra el marco de lectura? No, se agrega porque vos por ahí querés estudiar el gen con una mutación puntual. Entonces lo agregás, o para que no se corra el marco de lectura, pero vas a tener un producto distinto. Bueno, ¿tienen alguna duda? ¿No? ¿Entendieron todo? Sí. También, espera, no les dije eso que es lo más importante. ¿Ya cortaste? Bueno, ¿para qué sirve esto? Aparte de todas las aplicaciones que vimos antes, que se puede agregar genes, esto lo que tiene es que se puede hacer terapia génica. O sea, podríamos tener células que tienen una mutación puntual en uno de los genes que dan una enfermedad, ¿sí? Por ejemplo, no sé, fibrosis quística, y se podría agregar y cambiar ese gen por el gen que funcione normalmente cuando es 1, 2 o 3, cuando es un pequeño fragmento de ese ADN el que está mutado. Si es que la enfermedad es originada porque falta todo un pedazo de gen, pero es más difícil. Pero se puede arreglar puntualmente y en eso se está trabajando, en terapias génicas por CRISPR. Todavía no hay, pero con el tiempo va a haber. No sé si tienen alguna otra duda. No, ya está. Bueno, listo. Si tienen dudas, igual me pueden preguntar por el foro, ¿sí? Después nos vemos más como en un mes para citoesqueleto.